una vez más a su programa Esta Noche con SGI Cubilete, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirme hacer otra entrega de este contenido y a ustedes por permitirme llegar hacia sus hogares. Recordarles rápidamente que este programa es posible gracias a En su espacio Tu Salud conversamos hoy con el Dr. Cubilete. Pero antes pasemos al top 5 de la música más escuchada en Spotify. En el primer lugar tenemos Mami de Karol G. El segundo lugar lo ocupa Rosalía. El tercer lugar es ocupado por el tema TikTok de Bosa. En el cuarto lugar tenemos a nada más y nada menos que Baloncito de Carlos Vives. Y para finalizar nuestro top 5 está Rauw Alejandro y su tema Desesperado. En el día de hoy nos acompaña el Dr. Cubilete, quien nos estará hablando acerca de la diabetes mellitus. Buenas noches, doctor, sea usted bienvenido. Muy buenas noches, Suheidi, muy buenas noches a todo el público presente y todo el público que nos sintoniza en este momento. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Bueno, la verdad es todo un placer para mí encontrarme en esta plataforma, digamos, tan reconocida a nivel nacional como internacional, en esta plataforma que se conoce como SGI Cubilete. Así que para mí es todo un placer estar en esta noche con usted. Así es, muchas gracias, doctor. Bueno, entrando ya un poco en el tema de la diabetes mellitus, háblenos acerca de ella. Bueno, para hablar de lo que es la diabetes mellitus, me gustaría hablarte un poco sobre lo que es la insulina. La insulina es una hormona que se va a encontrar producida en lo que son las células beta del páncreas. Esta hormona va a tener la función de introducirme o de metabolizarme la glucosa que se encuentra en lo que es la circulación hacia la célula. Entonces podemos decir que la diabetes mellitus es un conjunto heterogéneo de síndromes de etiopatología multifactorial. En palabras llanas, lo que yo te quiero dejar dicho es que la diabetes mellitus no es más que esas alteraciones que ocurren a nivel endocrinológico de lo que son los hidratos de carbono, o sea, una alteración en los hidratos de carbono. Es decir, que el paciente te va a presentar un aumento de la glicemia o de la glucosa. Doctor, ¿cuáles son las causas o factores de riesgo de esta patología? Sí, fíjate, más bien que causa yo te hablaría, como muy bien tú dices, de los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener muchos factores de riesgo. Vamos a tener ahí lo que son factores de riesgo modificables, factores de riesgo no modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables vamos a tener la genética, vamos a tener la edad avanzada. Dentro de los factores modificables vamos a tener lo que es el tabaquismo, vamos a tener la obesidad, vamos a tener el estilo de vida, la dieta, entre otros sujetos. ¿Existen algunos tipos de diabetes mellitus? Sí, fíjate, cuando hablamos de diabetes mellitus hay una clasificación donde está lo que es la diabetes mellitus tipo 1, existe la diabetes mellitus tipo 2, está la diabetes mellitus gestacional, está la diabetes mellitus MODY. En este espacio me gustaría enfocarme más sobre lo que es la diabetes mellitus tipo 1 y lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Háblenos acerca de ellas, doctor. Vamos a hablar un poco de lo que es la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 se entiende o se cree que hay un poco de herencia, o sea, este trastorno está un poco ligado a lo que son la genética. Pero en sí, la diabetes mellitus tipo 1, en realidad la causa principal va a ser por un defecto o una alteración autoinmunitaria. ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho? Que la diabetes mellitus tipo 1, lo que ocurre es una destrucción de las células beta del páncreas. Como te comenté al principio, las células beta del páncreas son las que tienen la función de producirte la insulina.
Entonces, en los diabéticos tipo 1, al ocurrir esta destrucción, pues entonces el paciente no me va a producir lo que es la insulina. Dentro de la diabetes tipo 1, cabe mencionar que existe lo que es una subdivisión que te va a dividir esa diabetes en tipo 1A, que son los diabéticos per se de autoinmunidad, y están los diabéticos 1B, que su origen es desconocido. Entonces, como te había comentado, también existe lo que es la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, a diferencia de la tipo 1, aquí lo que ocurre es un déficit relativo de lo que es la insulina. Pero para que el paciente se le diga que tiene diabetes tipo 2, también debe ocurrir lo que es una alteración, o sea, el paciente te va a hacer una resistencia a la insulina. Entonces podemos decir que la diabetes tipo 2 tiene dos alteraciones o dos mecanismos fisiopatológicos. Es decir, la primera que es el déficit relativo, a diferencia de la 1, que hay un déficit absoluto de lo que es la secreción de insulina, más una resistencia a nivel periférico de dicha insulina. Van a existir, Suheidi, lo que son características, ya como te comenté, la diferencia básicamente de las tipo 1 y tipo 2, también van a existir características a nivel del individuo que tú puedes diferenciar. No es que te lo van a etiquetar como que este y este lo otro, no, sino que van a existir características más frecuentes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 va a ser más frecuente en pacientes jóvenes, pacientes delgados, pacientes que tienen, ¿qué te digo? Un índice de masa corporal bajo, a diferencia de la diabetes tipo 1, que estos van a ser pacientes que tienen, por ejemplo, una herencia familiar, son hijos de madre, padre diabético, pacientes que tienen una obesidad, dígase el índice de masa corporal aumentado, pacientes que no tienen una buena dieta, entre otros factores. Bien, doctor, pasando ya a lo que son los signos y síntomas, ¿presentan algunos? Sí, claro, mira, los pacientes con lo que es la diabetes mellitus, ellos van a presentar un cuadro clínico muy característico. En medicina utilizamos lo que son las mnemotecnias de las 4P. Las 4P que te indica lo que es pérdida de peso, te indica lo que es la poliuria, que son los pacientes que orinan, que te refieren que orinan mucho, te dicen polidicea, que le da mucha sed, y polifagia, que le da mucha hambre, o sea, una sensación de hambre, entre otros síntomas que podemos mencionarte más, o vamos a mencionar más adelante. Bueno, pasemos un poco a hablar acerca del diagnóstico. Bueno, fíjate, para hacer el diagnóstico de lo que es la diabetes mellitus, existen criterios. Vamos a tener los criterios de lo que es la Asociación Americana de Diabetología, que es su sigla es la ADA, o nos podemos basar en los criterios de la que es la Organización Mundial de la Salud. Los criterios que te establece la ADA, tú vas a tener lo que es una glicemia en ayuno mayor o igual a 125 miligramos por decilitro. Ahí mismo también tú vas a tener otro criterio que es lo que se conoce como la curva de tolerancia oral a la glucosa o glucosa postprandial, que te dice que el paciente diabético, cuando está por encima de los 200 miligramos por decilitro a las 2 horas, también tenemos dentro de este criterio lo que es la hemoglobina glicosilada. Ahora paso a detallarte en qué consiste cada uno. Fíjate, cuando yo te digo la glicemia en ayuna, me refiero a que el paciente te llega cuando se va a realizar la analítica y tú le vas a exigir como máximo 8 horas en ayuna. Este paciente tú le vas a hacer la glicemia basal, así mismo se llama, glicemia basal en ayuna. Esta debe estar en un intervalo mayor de 70, pero menor de 100. Entonces existe que se llama a los pacientes cuando están en el intervalo mayor de 100
pero menor de 125, son esos pacientes que se dice prediabéticos o intolerante a los hidratos de carbono. Es decir, que un paciente que está a una línea de cruzar para ser diabético. Y diabético, como ya te expliqué, cuando tú lo encuentras mayor a los 126 miligramos por decilitro. Pero sin embargo, con esta prueba tú no puedes etiquetar al paciente de que es un paciente diabético. Para tú etiquetar a un paciente de diabético con esta prueba, tú necesitarías que el paciente te llegue con el cuadro clínico que ya habíamos mencionado anteriormente. O cuando tú encuentras una alteración de lo que es la glicemia basal, entonces tú pasas a la segunda prueba, que fue la que ya te mencioné, que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa o glicemia postprandial. Esta básicamente es una prueba que se va a realizar al paciente, se le lleva al laboratorio. Una vez está en el laboratorio, esta prueba se toma 2 horas. Entonces yo le voy a dar lo que es una carga glucosada de 75 gramos de glucosa. Este paciente yo le voy a medir su glicemia antes de darle esa carga glucosada. Y ya luego, entonces, a las 2 horas yo le voy a tomar la glucosa. Antes se hacía cada 30, 60, 90 y 120 minutos. Ya no se hace así. Ya ahora lo que hacemos es le damos la carga glucosada al paciente y a las 2 horas le tomamos la glicemia. Entonces, según la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetología, ellos existen parámetros. Por ejemplo, si el paciente a las 2 horas tiene una glicemia postprandial menor de 140, decimos que es un paciente sano. Sin embargo, si te da parámetros mayor de 140 hasta 200 miligramos por decilitro, volvemos y etiquetamos en el paciente en prediabético. Es decir, que este paciente tiene que cuidarse muy bien para no llegar a ser diabético. Una glicemia mayor de 200 miligramos por decilitro es un paciente diabético. También tenemos los que es la hemoglobina glucosilada. Básicamente esta lo que me hace es como un promedio de lo que es la glicemia, de cómo ese paciente me ha estado manejando la glicemia en los últimos 3 meses de vida que tiene. Entonces, de estas 3 pruebas que te he mencionado, que son las más utilizadas, básicamente para tú estipular o etiquetar a un paciente como diabético, la que tú vas a necesitar como auxiliarte una de la otra. Sin embargo, cabe destacar que con una de estas 3, que es la glicemia postprandial, también llamada tolerancia oral a la glucosa, con esta sola prueba, la tolerancia oral a la glucosa, con esta sola prueba tú puedes diagnosticar el paciente como diabético. Sin embargo, con las otras ya que te mencioné, pueden existir factores que te van a alterar los resultados de dicha prueba, por lo tanto tú vas a necesitar recurrir a una u otra para diagnosticar el paciente. Okay. Bueno, te decía que existen también lo que es la Organización Mundial de la Salud. Básicamente es los mismos parámetros, solo que la Organización Mundial de la Salud en la prueba basal, en vez de catalogarte el paciente de 70 a 100 con una glicemia normal, ellos te lo suben el parámetro hasta 110. Es decir, que un paciente con 110, según la Organización Mundial de la Salud, es un paciente normal. Mientras que si te va guía por la clasificación de la ADA, entonces tú vas a catalogar al paciente como prediabético. Ok, doctor. ¿Podrían tener algunas complicaciones los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus? Sí, fíjate, de complicaciones, en realidad yo diría que la diabetes mellitus es una de las enfermedades que más complicaciones puede presentar. Estas complicaciones las podemos dividir, vamos a tener complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Vamos entonces por partes. Las complicaciones agudas son aquellas que te va a presentar el paciente en un intervalo corto de tiempo. Dentro de esta vamos a decir 3 complicaciones agudas. Vamos a tener una cetoacidosis diabética, que vamos a tener lo que es un estado hiperosmolar o hiperglicémico hiperosmolar, y vamos a tener lo que es una hipoglicemia. Entonces, va a ser la cetoacidosis diabética. Esta complicación va a ser más frecuente
en pacientes con diabetes tipo 1. Recuerda al principio que te dije que existía tipo 1, tipo 2, etcétera, pero nos vamos a enfocar en las tipo 1, tipo 2. Entonces la cetoacidosis diabética va a ser más frecuente en pacientes que te presenten o que sufran de diabetes tipo 1. Inclusive una de las complicaciones que se da al momento de que el paciente con diabetes tipo 1 te hace el debut de diabetes mellitus tipo 1, valga la redundancia. Entonces, ¿en qué consiste la cetoacidosis diabética? Bueno, esta complicación básicamente es que el paciente tiene poca insulina, porque si te recuerdas, te dije que la tipo 1, el paciente tiene destrucción de las células beta del páncreas. Entonces el paciente no tiene insulina, por eso anteriormente a estos pacientes se le llamaba insulinodependiente, término que ya no se utiliza para catalogarlo en tipo 1, tipo 2. Entonces, la cetoacidosis diabética, básicamente este paciente te va a llegar con tú vas a utilizar unos parámetros clínicos. Y es que este paciente debe tener una glicemia mayor a 250 miligramos. Tú vas a tener lo que es la Nion-Gap por encima de 10. Tú debes tener también el paciente, valga la redundancia, va a presentar lo que es una acidosis metabólica el paciente. Entonces, el paciente te va a llegar con deshidratación, porque en esta complicación el paciente suele perder de 3 a 6 litros de líquido. El paciente, como va a tener en una acidosis metabólica, él va a presentar lo que es un mecanismo compensatorio. Entonces el paciente te va a presentar lo que es la respiración que se conoce como una respiración de Kumaul. Es una respiración profunda, buscando de tratar de eliminarte esos ácidos que se encuentran en el cuerpo. Entonces te decía, del estado hiperglicémico hiperosmolar, este se va a ver más frecuentemente en los pacientes con diabetes tipo 2. Aquí tú vas a tener una alteración de lo que es la hiperglicemia mayor de 60 miligramos por decilitro. Aquí el paciente te va a llegar con una deshidratación más marcada que lo que es la cetoacidosis diabética. Aquí, a diferencia de la cetoacidosis, el paciente no te va a presentar acidosis. Si te presenta una acidosis mínima, inclusive es una acidosis láctica debido a la hipoperfusión del tejido. Bueno, Sujei, una complicación macrovascular que se me estaba pasando por alto eran los daños a nivel de la arteria periférica. Y ya dentro de la no vascular, como te decía, tenemos lo que es el pie diabético, que es una complicación terrible, Sujei. Eso es una complicación demasiado terrible en estos pacientes. Bueno, doctor, pasemos rápidamente a lo que es el tratamiento. Bueno, dentro del tratamiento vamos a tener el tratamiento de lesión. El tratamiento per se es la insulina. Dentro de la insulina vamos a tener un sinnúmero de unas clasificaciones que se van a clasificar en insulina rápida, ultra rápida, tenemos la de tiempo prolongada, de tiempo intermedia, y esto va a depender, esta se va a utilizar siempre en los pacientes de diabetes tipo 1. Ya para los diabetes tipo 2 vamos a tener lo que son los diabéticos orales, que al final van también a terminar utilizando insulina, pero dentro de la dentro de los diabéticos orales vamos a tener un conjunto, unas clasificaciones de diabéticos orales. Dentro de esto tenemos bueno, doctor, disculpe, por cuestión de tiempo, te sabe que el tiempo es muy corto en televisión, bueno, no vamos a poder abarcar acerca de las clasificaciones. Rápidamente pasemos ya a lo que son las recomendaciones para terminar. Bueno, ya no quiero dejar sin mencionar lo que es la metformina. La metformina es como la base para tú tratar los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Tiene usted algunas recomendaciones? Sí, claro. Mira, dentro de las recomendaciones para estos pacientes son básicamente 3, por así decirlo, a grandes rasgos. Vamos a tener lo que es la dieta, el ejercicio y, como te dije, el tratamiento. Dentro de la dieta vamos a tener una dieta saludable, es decir, bajo en carbohidratos, baja en grasa, una dieta más rica, digamos, en fibras,
es una dieta rica en vegetales, en frutas. Dentro del ejercicio se recomienda el ejercicio en estos pacientes diabéticos porque esto me va a ayudar a mantenerme en un peso corporal ideal o un índice de masa corporal, que es lo que se conoce como un normopeso. Entonces también dentro del ejercicio le va a servir a lo que es la misma estimulación hacia el páncreas para que se libere la insulina. Y ya el paciente con diabetes, les recomiendo que si ustedes lo diagnostican con diabetes, utilice su tratamiento. Porque hay muchos pacientes que dejan de tomarse el tratamiento o de tratarse. Y de verdad que el paciente lo que me va a progresar es ya las complicaciones que hemos mencionado aquí. Bueno, doctor, número de contacto, para más informaciones, consulta. Bueno, dentro de los contactos tenemos lo que es la red del Instagram, que se llama Di Almirante. Dentro de los contactos de WhatsApp, ¿qué te digo? Tengo Bueno, le estaremos colocando el número de teléfono. Bueno, sí, 849-620-1576. ¿Qué te digo, Sujei? De verdad que ha sido un placer y qué pena que este tema no se pueda debatir más por cuestiones de tiempo. Así es, el tiempo de televisión es muy corto. Bueno, doctor, pero usted aparenta que es muy joven. Nadie diría que usted tiene un cerebro tan amueblado. Bueno, Sujei, una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. Y en el asunto de joven, ese tema deberíamos hacer otro encuentro para debatir. Doctor, regálele su edad a los televidentes. Bueno, yo le invito a seguir lo que es la plataforma SGI, pero ahí le vamos a dar la respuesta, ahí le vamos a dar la respuesta de una próxima entrega de lo que es esta vamos a decir esta conversación. Esta fue una charla conversación. Bueno, gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a usted, Sujei, por la invitación y de verdad me he sentido muy a gusto en esta plataforma. De verdad espero, siempre estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier incógnita que tenga la población. Me encuentro en lo que es el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Ahí pueden preguntar por el doctor Cubilete y cualquier inconveniente le vamos a ayudar. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Muelitas presenta Buenas noches con Colgate. Llegó la hora de dormir, antes de irnos a acostar, vámonos a cepillar muy bien los dientes con crema dental. Chiqui, 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 chi, chiqui, 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 chi, te lo recomienda Colgate. Amigos, hemos llegado a la parte final de su espacio, Esta Noche con SGI Cubilete. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima semana.